Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama La Niña, del escritor Donald Barthelme, así está escrito, y este libro se llama 40 relatos, ¿no?, de este escritor. Es un escritor estadounidense, nació en 1931 y murió en 1989. Y sus cuentos de este libro son bastante innovadores, algunos un poco raros, pero lo genial es que en este libro él critica a la sociedad mediante estos cuentos, ¿no? Y a la sociedad de su época. Y La Niña va a ser justamente una crítica, en este caso, a la paternidad, a cómo veía la paternidad, a lo estricto de la paternidad de esos años, ¿no? De los años más o menos 40. Entonces, bueno, vamos a resumir y analizar La Niña. Los personajes principales tenemos al padre, que es el que cuenta la historia, la madre, que solo es mencionada, pero no tiene mucha relevancia en el texto, y la niña, que sí dice su nombre, que se llama Sara Banda, que es la única que tiene nombre en el texto. El padre te dice que eh, es muy estricto con su hija, porque cuando su hija apenas tiene 15 meses, que es lo que me sorprendió, e incluso en título original no se llama la niña, se llama The Baby, porque tiene 15 meses, es decir, debe tener un año y medio, un poco menos, año y 2 meses. Eh, entonces, es una niña que arranca las hojas del libro, de cualquier libro, le gusta arrancar hojas del libro. Pero a su padre no le gusta que ella haga eso, entonces le dice como norma de que si arranca una hoja de un libro, se va a quedar encerrada en su habitación 4 horas. Y la niña, en vez de dejar de hacerlo, sigue haciéndolo. Entonces se queda encerrada en su habitación, pero empieza a llorar y a hacer escándalo, quiere salir. Eh, pero eso no hace que el padre sea menos severo, ¿no? Sigue diciendo, no, tú tienes que cumplir las normas, así que la deja ahí. Y en vez de que la niña mejore y ya no arranque hojas de los libros, dice que ya no arranca una sola, porque son 4 horas, ahora arranca dos. Y se tiene que quedar en su habitación 8 horas por arrancar 2 hojas de libro. Y así es todos los días se queda 8 horas. Pero después, en vez de mejorar, va empeorando el problema, porque empieza a arrancar más horas, más hojas de libro. Y hay veces que se queda más y más y más horas. Y la mamá preocupada, ¿no? La mamá sí tiene un sentido de pena por su hija, de decir, oye, sácala porque no sale del cuarto y no come. La niña está cada vez más delgada, cada vez más pálida, más débil. Y el padre le dice que no, que ella tiene que aprender, que bueno, está chica, pero que se aprende desde niños, ¿no?, a seguir las órdenes. Digo, si aprende a seguir esta orden, que no tiene que arrancar el libro, va a ser una buena ciudadana, y si no, va a ser una paria o la sociedad la va a marginar porque no sabe seguir las órdenes. Y eso está en el siguiente fragmento, que es pequeñito, que dice: mi esposa decía que tal vez fuéramos demasiado estrictos y que la niña estaba perdiendo peso, pero le hice notar que la niña tenía una larga vida por delante y debía vivir en el mundo con otras personas. Debía vivir en un mundo en donde había muchísimas normas, y que si no aprendía a respetar esas normas quedaría excluida sin carácter, y todos la rechazarían y la condenarían al ostracismo. Ostracismo es en la época griega cuando desterraban a una persona por malos comportamientos. Entonces el padre está metido en su idea que la niña tiene que ser castigada 4 horas para arrancar las hojas de sus libros y así va a aprender. Pero vemos que este método no funciona, la niña nunca deja de arrancar las hojas, es más, dice que al final arranca tantas hojas que debe horas. Y, y una vez estuvo 88 horas en su habitación sin salir porque estaba castigada, y su madre tuvo que abrir la puerta ya desesperada, y el padre se enojó y la próxima puso un candado para que mi madre pueda abrirlo. Eh, pero luego al final, ya cuando la niña dice que ya está totalmente pálida y ya muy enferma, el padre como que se suaviza y entonces le dice que ya está bien arrancar las hojas de los libros, que lo haga, incluso él empieza a ayudar a arrancar las hojas de los libros. Y acá de manera muy irónica, dice: la niña y yo nos sentamos en el suelo de los más contentos, uno al lado del otro, a arrancar las hojas de los libros, y de vez en cuando, simplemente para divertirnos, salimos a la calle y destrozamos juntos algunos parabrisas de los carros. Quiere decir que no resultó su método súper estricto, y al final dejó demasiada libertad, e incluso él empezó a hacer con ellas cosas que están mal, como romper los carros de los otros, ¿no?, la ventana de los parabrisas. Y así acaba este libro, que fue escrito en 1987. Eh, bueno, claramente es una crítica a la educación de su época. Había dicho de los 40, pero no, fue escrito en 87, o sea, es una crítica
también a la educación todavía estricta en esa época, ¿no? El 87, de los padres, y con castigos absurdos, totalmente autoritarios, y que él, primero que la niña es muy chiquita, ¿no? Entonces no le puedes poner reglas como castigarla, encerrarla a una niña que tiene año y medio, no va a entender. Ella sigue siendo su juego y sigue arrancando, no va a entender qué es lo que debe o no debe ser porque está muy niña. Y así estuviera más grande, un castigo de encerrar y decir no vas a comer o no vas a salir de tu habitación, esos son castigos que no funcionan, ¿no? Ser tan severo. Y al final él cedió y también se volvió lo contrario. Se volvió lo contrario, que es como no puedo contigo, entonces me uno a hacer las fechorías y romper los libros y eso, ¿no? Entonces es como que no, este padre no supo cómo guiar realmente a su hija, ¿no? Fue demasiado, demasiado estricto y al final demasiado permisivo, no supo encontrar un punto medio. Y creo yo que esa es la enseñanza de este cuento, ¿no? Sobre todo esa crítica que hay a la educación de los padres estrictos. Bueno, así acaba este cuento, espero les haya gustado.